estado resintiendo bastante la pandemia del COVID-19 y muchos de estos empresas familiares, de estos negocios en familia, pues están incluso cuestionándose la permanencia en sus diferentes mercados, están cuestionando la viabilidad de sus modelos de negocio y pues creo que compartir un poco de lo que hemos visto en estos meses y sobre todo la oportunidad de tener tanta información como ya tenemos de la pandemia y de lo que ha sucedido en otros países y de lo que está también pasando aquí en México y en Veracruz, nos permite tener una perspectiva mejor para este webinar. Incluso a la hora de escoger el nombre un poco es el propósito del webinar, los retos que tenemos como empresa familiar para permanecer en el mercado y, bueno, pues encontrar nuevas oportunidades de negocio para el futuro. También agradezco especialmente que estén conmigo esta tarde porque el COVID-19, la pandemia, ha logrado algo que me ha dejado impactado, que es que han surgido webinars como hongos bajo la lluvia jalapeña. Todo el mundo da webinars. Hay una miriada de estos seminarios y uno puede escoger de todo tipo, gratuitos, de universidades, de organismos empresariales. Y bueno, pues agradezco que dentro de todo ese abanico de webinars estén conmigo tomando su tiempo para esta charla. Espero que lo que platiquemos aquí pueda ser interesante e incluso pueda ayudarles a algunas reflexiones sobre su negocio familiar. Bien, un poco comentar también el tema de qué es lo que está pasando, qué sabemos sobre las empresas familiares y el entorno en el cual estamos. Un poco también saber a dónde nos va a llevar la pandemia cuando ésta termine. Y se me ocurre que podemos encontrar algunos aspectos. Estoy teniendo por aquí un problema técnico para mi presentación, Tania, no puedo pasar las slides. Un momento, ahora continuamos. No. Quedó fija la presentación. Ya. Muy bien, ya logramos solucionar el problemita técnico con la presentación. Entonces, retomo lo que comentaba sobre el entorno en el cual estamos operando. Lo que voy a comentar, pues, es bastante sabido, todos lo estamos viviendo. Y quisiera empezar con una frase que dijo Richard Branson, visionario y empresario británico que tiene muchísimos emprendimientos. Es el que fundó la empresa Virgin, que ha incursionado en muchos sectores, en la aviación, ha incursionado en el sector de medios, incluso tiene Virgin Mobile para hablar de cuestiones de telefonía celular. Y lo que dice Richard Branson sobre qué negocios o haciendo referencia a qué negocios son los que van a sobrevivir después de este COVID-19 y después de esta pandemia, él dice que los negocios deben dar a la gente una vida enriquecedora. ¿Y por qué vamos a hablar de esto sobre la gente y lo que Richard Branson opina sobre la gente? Porque las empresas familiares tenemos una característica muy distinta a una empresa tradicional. Y es que la familia trabaja junta, las personas importan,
las características de cercanía con nuestros equipos de trabajo son mucho mayores y hay una imbricación más fuerte en el tema de los sentimientos, en el tema de conocer quiénes son nuestros colaboradores. Y por lo tanto, Richard Branson, hablando de su corporativo, pero yo quiero rescatar esta frase para hablar de nuestras empresas familiares, que son empresas muy humanas, que tienen una característica, insisto, diferente a las empresas tradicionales. Y con esa frase de Branson quiero empezar. Parte de la idea del entorno y de aclarar en dónde estamos, pues es como tratar de poner en 5 pequeños aspectos todo lo que nos está rodeando, porque estamos rodeados de mucha información de todo tipo, información a través de los medios tradicionales, información a través de las redes sociales, fake news, tenemos un cambio en el modelo de comunicación del periodismo y bueno, todo eso nos lleva a que haya tantos temas que a veces nos cuesta trabajo entender qué es lo que estamos pasando y cuál es la etapa en la que estamos atravesando, pero yo lo quiero resumir en 5 aspectos que para mi gusto explicarían un poco o aclararían un poco de qué va el entorno actual en general de los negocios para después particularizar lo que está pasando en las empresas familiares. Un primer punto para mí importante, que creo que es evidente, es que hay una caída en los ingresos de todas las empresas. Todos estamos resintiendo una caída en los ingresos. Hay sectores que están mucho más tocados, el sector de aviación, el sector turístico, el sector de restauración. Hay otros que han resistido mejor la pandemia por diferentes razones, pero en general hay una caída en el flujo de efectivo de todas las empresas. Un segundo tema que es importante y que creo que también explica un poco lo que estamos viviendo es la incertidumbre sobre el manejo de la pandemia. Y no me refiero específicamente a una incertidumbre sobre lo que se dice o sobre lo que habla el gobierno estatal, federal, o lo que habla la Organización Mundial de la Salud, o lo que hacen otros países, sino que no sabemos bien a bien cuándo va a terminar, cuáles van a ser las consecuencias finales de la pandemia. No sabemos cuál va a ser la profundidad de la problemática. Cada analista tiene una teoría distinta, pero en realidad es que no sabemos mucho sobre este manejo e incluso las cifras de lo que está pasando tampoco las tenemos al 100% con claridad, ni en México, ni tampoco en otros países que también han tenido problemas para poder dimensionar qué es lo que está pasando. Un tercer aspecto que me parece relevante es que esta situación crítica ha roto muchos paradigmas empresariales. Empresas que son muy tradicionales, sobre todo las que somos empresas familiares somos particularmente tradicionalistas, pues hemos tenido que romper un poco el tema de trabajar juntos bajo un mismo techo, hemos tenido que empezar a trabajar desde la casa, hemos tenido que incorporar aceleradamente la tecnología, hemos tenido que cambiar un poco las métricas que teníamos con nuestro equipo de trabajo, hemos tenido que romper una serie de ideas preconcebidas de lo que era nuestro negocio. Y bueno, eso también mete un asunto que es qué va a pasar con mi negocio, que veremos un poco más adelante. Cuarto aspecto que creo que todos han podido ver y sentir es que los cambios que ya venían dándose en nuestro sector empresarial, el que ustedes participen, se están acelerando. La incorporación de la tecnología es mayor, los cambios que ya venían previamente a la pandemia están, no estamos cambiando, simplemente que eso que se venía dando de manera lenta y gradual, con la pandemia se está acelerando y no sabemos cuál es la velocidad realmente del cambio, ni tampoco conocemos el punto de llegada, que es algo también un poco aterrador, diríamos, porque no sabemos si nuestro modelo de negocio va a saltar en pedazos. Y finalmente, un quinto aspecto que nos debe ocupar, no diría preocupar, sino más bien ocupar, es que nuestros clientes están cambiando sus hábitos de consumo. Están cambiando
la relación que tienen con nosotros, están cambiando la manera en la cual gastan, están cambiando la manera en la cual visualizan su ingreso y estos cambios van a influir, dependiendo del sector en el que estemos operando, para vender más y de maneras diferentes o para que tengamos que hacer cambios radicales en nuestro sistema empresarial para poder seguir vendiendo. Bien, un poco el antes y el después de lo que está pasando con este momento de cambio, de aceleración de los elementos que estaban alrededor de nuestra empresa. Y los divido en lo que hacíamos antes y lo que está pasando ahora. El primer punto que creo que es importante reconocer, y creo que es lo que nos va a llevar a poder desarrollar estrategias para permanencia de nuestros negocios, es que no sabemos lo que estamos haciendo. O sea, del reconocimiento de no saber hacia dónde vamos, del reconocimiento de no saber si los pronósticos del Banco de México, si los pronósticos del gobierno, si los pronósticos de Citibanamex o de cualquier otra empresa de consultoría o de análisis, nos dicen y realmente no sabemos dónde estamos. Cuando esto empezó en el mes de marzo, platicando con un empresario de la localidad, comentábamos que a mí me parecía muy alarmista el 6-7% que manejaba Scotiabank de caída en el Producto Interno Bruto, y yo me inclinaba más bien a pensar alrededor del 4-4,5% con una pandemia de alrededor de 6-7 semanas. Sin embargo, ahora hay pronósticos de pérdida del Producto Interno Bruto del 14-16%. Entonces, realmente todo el mundo arroja cifras, todos comentan estadísticas, todos estamos viendo cambios en nuestro entorno, pero la realidad es que nadie sabe hacia dónde vamos a llegar, ni tampoco sabemos si lo que estamos haciendo realmente está bien hecho. Entonces, de ese desconocimiento de la realidad, creo que es el punto de partida para entender lo que viene después. Antiguamente, bueno, pues seríamos expertos en nuestro negocio y sabíamos cuáles eran las variables que podíamos manejar y que podíamos analizar. Segundo tema que ha cambiado radicalmente es la destrucción económica, que ha sido muy rápida. Es una crisis que todo el mundo coincide que no se ha visto desde 1929, e incluso la crisis de 1929 no existían herramientas metodológicas todavía para poderla medir. Entonces, no sabemos si esta crisis va a ser más profunda. Lo que sí sabemos es que va a ser mucho más fuerte que las crisis anteriores que hemos vivido y que además va a haber una destrucción fuerte de la demanda, porque esta crisis es una crisis de empleo, es una crisis donde lo que más se ha destruido es la parte laboral y eso cuesta trabajo rehacerlo. Hay 12 millones de personas que han visto, según el INEGI, reducidas sus percepciones o que literalmente ya no están buscando trabajo por el momento o que 2 millones de empleos formales también se han perdido en ese universo que maneja el INEGI de 12 millones de personas. Es el 10% de la población, poco menos del 10% de la población, pero si consideramos que la económicamente activa es de más o menos 50 millones, esos 12 millones es el 25% de la población económicamente activa, ha visto destruido o parcialmente lastimado su fuente de ingresos. Antes que teníamos, bueno, pues un crecimiento que a nadie le gustaba, crecer al 2%, pero visto lo visto, los crecimientos que tuvimos en los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, pues este 2% de crecimiento lento y sostenido realmente parece bastante bueno en este momento. Nuevo entorno, incertidumbre. Antes, incertidumbre acotada, es decir, desde que la globalización sentó sus reales en la economía,
vivimos en un entorno incierto, nada más que las variables antiguamente estaban más acotadas y ahora estamos en un entorno de total incertidumbre. Siguiente aspecto, un cambio en el valor del dinero. Nuestros clientes están cuidando más su dinero, están haciendo más presupuestos, están siendo más responsables con lo que gastan. Y también ha habido un cambio en la racionalidad. Muchos de ustedes habrán visto cómo la gente gastó al inicio de la pandemia comprando ciertos artículos, papel de baño y alimentos, ciertos alimentos y gastando de una manera que era un poco irracional, ¿no? La crisis, el entorno vuelve a nuestros competidores y a nuestros clientes a veces un poco irracionales porque tenemos que reaccionar ante elementos inesperados. En este nuevo entorno, ¿qué tenemos ahora? Bueno, la mayor parte de las empresas lo que estamos pensando no es en crecer ni en consolidar nuestra empresa, estamos pensando fundamentalmente en sobrevivir, en la supervivencia de nuestro negocio y en mantener el empleo y en mantener a nuestro equipo de colaboradores para poder afrontar la nueva realidad. Otro aspecto que claramente ha cambiado es el tema del contactless, pagos sin contacto, ventas sin contacto, restaurantes sin contacto, compras sin contacto, contra lo que teníamos antes como una ventaja competitiva de muchos negocios, que era la experiencia personalizada, el contacto humano, la parte de atender las necesidades específicas de nuestros clientes. Nuevo entorno, y algo que es una buena noticia para todos los que nos acompañan, que tengan liquidez, es que el efectivo es el rey. Todos los que tengan liquidez en estos momentos van a encontrar oportunidades de negocio en la nueva realidad, en la nueva normalidad. Y evidentemente, las empresas que están apalancadas, que tienen deudas que se apalancaron para crecer, pues van a necesitar una reestructura fuerte y bajar el monto de sus deudas. El nuevo entorno te pide un enfoque de corto plazo, cuando anteriormente estábamos pensando en qué íbamos a hacer en 2021, qué íbamos a hacer en 2022, 2025. Ahora tenemos que pensar cómo vamos a cerrar 2020 y en qué condiciones y cómo va a quedar nuestra cartera de clientes cuando cerremos este año. Otro aspecto que ha cambiado es que antes podíamos vernos como lo que hacemos, es decir, nuestra misión empresarial. Ahora muchas cosas no las podemos hacer como las hacíamos. Entonces ahora lo que importa es lo que vamos a poder hacer. Es decir, cómo vamos a poder entregar nuestro producto, nuestro servicio, una vez que termine esta crisis o una vez que tengamos una nueva normalidad en la cual nos vamos a adaptar para poder emprender. En el nuevo entorno, como consecuencia de lo anterior, vamos a ser tan buenos como nuestras relaciones con todos los grupos de interés de nuestro negocio, con la familia, con los proveedores, con el equipo de trabajo, con los propios clientes. Eso es lo que nos va a ayudar a reconstruir nuestro negocio en el mediano plazo. Antes la medición éramos tan buenos como la cantidad de clientes y el volumen de compra que tenían estos clientes. Y una cuestión filosófica que me interesa mucho, porque la empresa familiar tiene mucho de filosofía y de trascendencia, que es que ahora en el nuevo entorno lo que importa son tus virtudes, aquello que te define como persona, aquello que te define como familia, aquello que te define como legado para el futuro, como te van a recordar. Un gran visionario de la gestión de empresas, Tom Peters, habla en sus seminarios que ha estado impartiendo a consecuencia de esta
momento crítico que nos van a recordar, parafraseándolo, por lo que hagamos ahora. Esto es, ya no importa tanto tu currículum vitae personal como empresa, sino cómo estás operando en este entorno. Cómo te van a recordar tus trabajadores, tus empleados, tu equipo, cómo te va a recordar tu familia, cómo te va a recordar 3 puntos suspensivos. Cada quien puede hacer una reflexión al respecto. Y finalmente, lo que ha cambiado es la aceleración en el modelo de negocios. Esto es que obviamente la globalización nos iba llevando a una evolución permanente y una transformación permanente, un cambio digital, pero ahora todo esto ha saltado en pedazos y estamos en un entorno totalmente disruptivo. La empresa tradicional necesitará ver las cosas desde otra óptica. La empresa tradicional familiar tendrá que reevaluar sus modelos de medición, de gestión y de atención a sus clientes. Bien, quiero poner algunas ideas sobre cómo vamos a enfrentar la permanencia, que es el tema central de nuestra conferencia. Ya habiendo puesto los aspectos del antes y del después, de cómo operábamos y cómo estamos operando ahora, cómo era el entorno y cómo es ahora el entorno, yo diría que recomendaría 7 tareas para poder enfrentar estos retos y que deberíamos ir poniéndole una palomita conforme vayamos entendiendo la tarea primero y después sensibilizando la tarea con nuestra familia, con nuestro consejo familiar, con nuestros socios familiares, para que entiendan de la misma manera la problemática que estamos viviendo y cómo vamos a abordar la permanencia, que eso es un tema que a todos nos importa. Ahora, en estas tareas trato de que con lo que sugerimos se respete la parte principal de la empresa familiar, que es el legado, la posibilidad de pasar el negocio a la siguiente generación, pero además de dejar sentadas las bases para que la siguiente generación pueda enfrentar la nueva realidad, enfrentar la nueva economía de una manera más preparada y de una manera más consolidada. Lo primero que tenemos que platicar con nuestro consejo familiar, primero nosotros como capitanes de empresa o como socios de la empresa familiar, es algo que dicen los norteamericanos, y me permito ponerlo en inglés, que es reset your mind. O sea, todo tu sistema de pensamiento, todo tu esquema tradicional de pensar en los negocios, hay que un poco borrarlo, hay que volver a empezar a pensar en el negocio. Pensar en el negocio desde la nueva realidad. Pensar en el negocio desde cómo vamos a enfrentar esto si se extiende a través del tiempo. ¿Y cuál va a ser lo nuevo? Las empresas familiares somos empresas muy tradicionales, somos empresas bastante tradicionalistas y nos gustan hacer las cosas como siempre se han hecho y vemos mucho hacia el legado, hacia el pasado, hacia el abuelo que fundó la empresa, hacia el padre o la madre. Debo decir que yo soy segunda generación de empresa. Y bueno, muchas cosas por tradición las he seguido haciendo como me explicaron que funcionaba mi negocio. Sin embargo, ahora nos pide el nuevo entorno, nos pide la nueva economía y nos pide la nueva realidad que cambiemos de modo de pensar. Y este reset implica cambiar la manera en que pensamos de los colaboradores,
cambiar la manera en que pensamos de nuestros proveedores, cambiar la manera en la cual pensamos sobre nuestras propias familias, cambiar un poco los prejuicios que típicamente tenemos en la gestión familiar. Esto lo remarco y lo pongo en el punto número 1 de la lista, porque en las empresas corporativas hay mucha verticalidad en cuanto a lo que se debe hacer. De arriba hacia abajo tienes que actuar de diferente manera y bueno, pues no te queda de otra más que hacerlo cuando eres un colaborador de una empresa grande, corporativa. En las empresas familiares hay mucho cabildeo, hay mucho lobbying, hay mucho de intercambiar opiniones y entonces necesitamos enfrentar este reset de manera rápida y de manera convincente con nuestro entorno familiar y con nuestro consejo de familia. Segunda tarea que creo relevante es que quitemos la productividad del número 1, de la parte alta de nuestra lista de prioridades. Estamos en un momento, y lo vamos a estar por los siguientes meses, donde debemos operar bajo contingencia. Debemos operar bajo condiciones extremas. Los que tengan hijos saben que han estado recibiendo clases en casa, sobre todo en los niveles básicos y medios, pero la casa no es escuela. Hay muchos condicionantes para trabajar. Estamos intentando trabajar en casa, estamos intentando que la casa sea un espacio áulico. Y bueno, así como nosotros enfrentamos eso, nuestros colaboradores también están enfrentando la pandemia de diferentes maneras y las prioridades han cambiado. Probablemente hay un miembro de la familia que necesita atención, hay niños que requieren cuidado y bueno, el enfoque familiar, el enfoque de empresa familiar siempre ha sido que la familia es primero. Entonces, es el momento en el cual ese contexto que usamos con nuestro grupo más cercano, con nuestra familia, con nuestro consejo familiar, con nuestros socios familiares, lo extendamos también hacia nuestro equipo de trabajo. De cómo nosotros seamos indulgentes, y lo mencionaré un poco más adelante, será cómo van a responder una vez que empecemos a regresar lentamente hacia la nueva normalidad. Un tercer aspecto, una tercera tarea que me gustaría proponerles es el tema de la humanización extrema, es decir, gastar en la experiencia del cliente. Mientras estemos en esta pandemia, la gente quiere sentirse arropada, nuestros clientes quieren saber que estamos cerca de ellos, es momento para hacer un video institucional, es el momento para tener mucho contacto con nuestros clientes a través de redes sociales, es un momento de que el cliente necesita saber que es importante para nosotros. Y la diferencia entre los que vamos a salir a vender cuando venga la nueva normalidad y los que pierdan consumidores es esta experiencia humana a través de las nuevas tecnologías. Un cuarto aspecto que es importante para las empresas familiares y en general yo diría para todo el entorno empresarial es no emocionarse demasiado con la tecnología. Es cierto, la tecnología va a facilitar algunas comunicaciones, va a facilitar algunas reuniones, la tecnología ayuda como plataforma de aprendizaje, sí. ¿Va a sustituir a las personas en nuestras organizaciones? No. La tecnología va a ayudarlos a ser mejores. Y la incorporación de la tecnología en nuestro negocio debe ser de manera adecuada a las limitaciones que tiene nuestro equipo de trabajo y nuestra propia empresa. Entonces, todos estos chats y webinars y sesiones y reuniones y todo esto que viene alrededor de nosotros, pues es muy interesante, ha sido muy enriquecedor para todos
pero no va a sustituir al trabajo humano, no va a sustituir al contacto personal, y las empresas familiares, como sello distintivo, tenemos esa parte humana que es sumamente relevante para obtener ventajas competitivas. Quinta tarea, cuida a tu gente, cuida a tu familia, cuida a los abuelos, cuida a tus socios familiares, cuida a tu equipo de trabajo. Incluso yo diría en las malas noticias, incluso cuando tengas que separar colaboradores del cargo. Cuídalos, preocúpate por ellos. Y dos aspectos que tienen que ver con la parte formal, dos tareas de la parte formal, ahora que tenemos oportunidad para reflexionar sobre nuestros modelos de negocio. Empezar la redacción de un protocolo familiar, empezar a poner las reglas del juego. Las crisis son magníficas para movernos. Y esta familia que no quería cambiar, que no quería autorizar las reglas, que no quería hacer un protocolo, que no tenía claro quién iba a ser el sucesor, es el momento ideal. El COVID-19 nos da un momento excelente para empezar a redactar nuestro protocolo familiar, para empezar a planear quién va a dirigir el negocio en la siguiente generación. Después de esas 7 tareas, que esas son chambas que tenemos que empezar de manera personal como directores de empresa y después transmitirlas a nuestro equipo familiar, quiero darles 5 consejos, no nada más para dirigir empresas familiares, pero creo que principalmente en las empresas familiares. El director, el presidente, el gerente, el propietario en una empresa corporativa está lejos, está en otro lugar, en otra ciudad, en otro país, en otra oficina. Y el equipo de estas empresas no lo conoce. En cambio, nuestras empresas familiares saben quién eres, te ven todos los días, te escuchan a través de Zoom, a través de cualquier plataforma, a través de redes sociales. Entonces, estás bajo el escrutinio permanente de estas personas que están contigo. Entonces, 5 consejos en esta época crítica que nos van a ayudar a que estas personas colaboren con nosotros y tengan la motivación adecuada para más adelante ayudarnos a navegar en la nueva realidad. Serían, primero, cuídalos, ya lo había yo mencionado. Cuida su trabajo, cuida su salario, cuida su entorno. 2, hay que dejar pasar un poco. Para los que hayan estudiado administración, hay un esquema de administración que le llaman laissez-faire, que los profesores luego dicen, no, es que esto es como que no funciona muy bien porque dejas que la gente haga. Sí, hay que dejar que la gente haga. Y si no lo hace como tú creías que debía hacerlo, si no lo hace como estaba en tu mente, y que en las empresas familiares somos muy dados a esto, de ser muy meticulosos con el detalle y microgerenciar, por favor, sé indulgente. Están haciendo todo lo que pueden. Tercer consejo, hay que ser generoso. Ya dijimos que cash is king, pero el dinero es para algo y es para ayudar a todos los que están alrededor de nosotros y para que es el momento de ser largos con el dinero y generosos con los que nos están rodeando, sea la familia o sea nuestros colaboradores. Incluso ser generosos con los que no conocemos. Regalar, si podemos, un poco de lo que producimos o dar algunos servicios gratis de lo que nosotros sabemos hacer. Cuarto consejo, escuchar. Escuchar y escuchar. En las empresas familiares el jefe habla. En las escuelas el maestro pontifica. En las empresas corporativas el director ordena.
En este caso y en esta época crítica, el oír, la escucha activa de lo que nos dicen los demás puede llevarnos a tomar mejores decisiones. Escuchemos más y hablemos menos. Y el quinto consejo es estar a tiempo. Estar a tiempo significa no atender 24/7 como muchos quieren ahora, tener el teléfono abierto permanentemente y recibir llamadas y WhatsApps y mensajes a deshoras. No. Estar a tiempo significa que cuando es el momento de la batalla, cuando es el momento de ayudar, cuando es el momento de escuchar, cuando es el momento de vender, cuando es el momento de consolar, el líder empresarial esté ahí para poder apoyar a su equipo. Estamos llegando ya al final de la plática. Quisiera yo decir algunas conclusiones previo a que pasemos a las preguntas y respuestas, que creo que puede ser también muy interesante porque ahí ya ustedes podrían decirme algunas inquietudes en particular. No quiero poner demasiadas conclusiones, unas cuantas. La primera es que la incertidumbre económica seguirá por el resto del año en México. Y además dependemos mucho de lo que suceda con Estados Unidos y Canadá. Si Estados Unidos y Canadá se recuperan aceleradamente, podremos estar creciendo en 2021. Si Estados Unidos y Canadá no se recuperan aceleradamente, probablemente la recuperación económica será en 2022. Y debemos pensar que esta época crítica va a ser de 18 meses hacia adelante. Segunda conclusión, todos sus planes que tenían pre-COVID, pre-crisis, esos planes guárdenlos en su escritorio, archívenlos en la nube y pónganse a planear a corto plazo. Ese plan estratégico puede servir. Ese plan estratégico lo vamos a rescatar, pero no en este momento. En este momento lo importante es cambiar de paradigma y empezar a pensar en el corto plazo. Tercer aspecto, cash is king. La liquidez va a ser lo que haga la diferencia entre familias que superan venturosamente la contingencia y familias que no. Familias empresarias que sobreviven, familias empresarias que deben cerrar el negocio. Cuiden la liquidez. Cuarta conclusión es que habrá muchísimos cierres de empresas, de hecho ya los hay. El INSS reportó 10,000 unidades de negocio menos para el mes de mayo. Entonces, cada uno de estos negocios que se cierra, para los que seguimos en el frente de batalla, significa una oportunidad para nosotros hacernos con ese mercado, para nosotros atender esos clientes, para nosotros comprar aquella unidad de negocio que queríamos desde hacía tiempo. Va a haber muchas oportunidades a partir de 2021 para poder expandir nuestro negocio. Quinta conclusión es que nosotros como empresas familiares estamos muy bien dotados para crecer en el futuro porque somos empresas muy humanas. Y esa humanización es lo que nos va a dar una diferenciación y una ventaja competitiva para el futuro. Y por último, debemos rediseñar nuestras métricas y rediseñar nuestro estilo de gestión. Hay que ser menos vertical, tendremos que ser más participativos y finalmente debemos medir el desempeño de manera diferente. Todos los instrumentos de medición estandarizados fundamentalmente van a quedar un poco obsoletos y vamos a tener que aplicar nuevas métricas para evaluar a nuestros colaboradores. Muy bien, pues por mi parte es todo. Agradezco los minutos que tuve de su atención. Bueno, pues le agradecemos muchísimo, maestro, por su valiosa perspectiva en el tema del cual creo que no se habla lo suficiente considerando pues la relevancia que tienen las empresas familiares en la economía de nuestro país. Muchísimas gracias.